Bienvenidos mis entrañables alumnos del tercer año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de lenguaje. Hoy vamos a analizar el tema de oraciones incompletas. Nos preguntaremos entonces qué es una oración incompleta. Se define a la oración incompleta como cualquier sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios verbales? El objetivo es determinar la capacidad léxica y verbal del estudiante. Claro, los ejercicios son de esta forma. En su época de mayor espacio libre, el Imperio Romano abarca casi toda Europa. Tenemos normalmente cuatro o cinco alternativas, de las cuales habrá que tomar una que cumpla específicamente con el significado requerido en la oración incompleta. Vamos a ir analizando entonces. En su época de mayor, el Imperio Romano abarca casi toda Europa. ¿Cuál sería el término más específico? Eh, si se trata de época y de imperio y que abarcó casi toda Europa. Definitivamente que el término adecuado que cumple con la precisión léxica sería apogeo. Apogeo entonces. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Cristóbal Colón pasó a la historia por haber propiciado el espacio libre de dos culturas. ¿Cuál sería el término preciso? Eh, Cristóbal Colón pasó a la historia por haber propiciado el descubrimiento de dos culturas, no creo. El encuentro, me parece que sería la palabra más precisa. Vamos a analizar las siguientes: el desencuentro y el rechazo, de ninguna manera. Entonces la clave otra vez sería la palabra encuentro. La Ilíada, dice en el tercer ejercicio, la Ilíada y la Odisea son las dos obras, espacio, fundamentales de la antigua Grecia. ¿Cuál es el adjetivo eh, que cumple con la precisión léxica como para obra? El adjetivo que quepa precisamente para calificar a obra. Monumentales, culturales o literarias. Definitivamente que será literarias. Seguimos, seguimos. Ahora, él de Hiroshima y Nagasaki forman parte de la historia negra de la humanidad. Repito, él de Hiroshima y Nagasaki forman parte de la historia negra de la humanidad. Si es de la historia negra, tiene una connotación ciertamente negativa. Podría ser el momento de ninguna manera, el asunto tampoco, el desastre o el bombardeo. Me parece que estas dos alternativas serían ciertamente precisas. Sin embargo, la palabra desastre más se relaciona con un factor de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, un tifón. No, lo que pasó en Nagasaki e Hiroshima fue un bombardeo. Me parece que esta palabra sería la que cumple más precisamente con el significado. San Martín y Bolívar fueron los principales de nuestro continente. A ver, los principales políticos, diplomáticos, opresores de ninguna manera. Fueron los principales libertadores. Recordemos que ellos libertaron a América de los españoles. Vamos a seguir. Los incas, estamos acá, los incas no conocieron la escritura, es decir, fueron incultos de ninguna manera. El hecho de que no conozcan la escritura no significa que sean incultos. Ignorantes de ninguna manera, pueden tener otras formas, otras vías de educación. Fueron ágrafos u oradores. Definitivamente que
el término ágrafo se refiere a aquellos que no conocen la escritura. Yuri Gagarin fue el primer hombre que el espacio terrestre. ¿Cuál sería el término preciso? Me parece que acá debería de ser el espacio no terrestre, el espacio lunar. Recordemos que este singular personaje fue el primero que llegó a la luna, entonces en ese caso sí sería pues el que pisó, ¿no? El primero que pisó la luna. Vamos a seguir, vamos a seguir. Este siguiente ejercicio lo vamos a dejar para ustedes. Sigue aprendiendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos tomar en cuenta para resolver ejercicios de oraciones incompletas? Tres aspectos fundamentales. La gramaticalidad. ¿Qué viene a ser la gramaticalidad? Básicamente los accidentes gramaticales. Las palabras deben concordar con otras palabras del entorno lingüístico. Tiempo, número, género, persona, etcétera, etcétera. Dice, tras haberlo ofendido ella, espacio, pedirle perdón. Decidieron, no pues, porque tras haberlo ofendido, ella haberlo ofendido, está en primera persona. Decidieron, más bien pertenece a la tercera persona. Entonces no puede ir. Tras haberlo ofendido, ella decidió. Claro, el verbo decidió es el que marca la precisión. ¿Por qué? Porque está en primera persona y en tiempo pasado. La coherencia textual más se relaciona con el sentido común. La divertida fiesta provocó en los invitados. ¿Qué provocaría una divertida fiesta? ¿Temor, aburrimiento o alegría? Definitivamente será alegría. Y vamos a ver ahora la precisión léxica. La precisión léxica es el caso en que tenemos que tener en cuenta la palabra que cumple precisamente, la palabra que quepa estrictamente con el significado, con un significado mucho más preciso, no tan general. Dice, la semilla de la maceta ya ha salido, ha nacido o ha germinado. ¿Cuál es el término que se usa para semilla? Salir, nacer o germinar. Precisamente es germinar. Ahora dice, mi padre guardó, cuidó o ahorró dinero en el banco. ¿Cuál sería el término preciso? Guardó, cuidó o ahorró. Lógicamente es ahorró. Mi madre hizo un rico aderezo, creó o preparó. El término preciso es preparó. Preparó un rico aderezo. Seguimos. Ahora dice mi vecino, espacio, una bonita casa. Hizo una bonita casa, levantó una bonita casa o construyó una bonita casa. Definitivamente el término preciso es construyó. Construyó. Ahora, Luisa, espacio, una dolorosa enfermedad. Se suele decir tiene o sufre, pero el término preciso relativo a enfermedad es padece. Padece. Siguiente. Don Martín, espacio, un traje para su matrimonio. Hizo, preparó o confeccionó. Claro, relativo a un traje es confeccionó. Confeccionó. Luego dice, véndame una pastilla para la fiebre, contra la fiebre o de la fiebre.
Se suele decir para la fiebre, pero esto es incorrecto. Lo correcto es pastilla contra la fiebre. Eso es lo correcto. Finalmente, vemos, este es un caso muy recurrente. Sírveme un vaso de agua o un vaso con agua. Mucha gente considera que la preposición que quepa en este caso es vaso con agua. ¿Por qué? Porque el vaso no está hecho de agua. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española considera que la preposición precisa es de. Ahora yo te explico. ¿Por qué vaso de agua si el vaso no está hecho de agua? Pues no se refiere a eso. Se refiere no al continente, al vaso, sino al contenido. Análogamente, cuando vamos a una librería pedimos un libro de literatura, no un libro con literatura. Un libro de literatura, claro, el libro no está hecho de literatura, eso se entiende. Pero en este caso, la preposición de no se refiere a la materialidad, sino más bien se refiere al contenido, en este caso, al contenido temático. Entonces, la forma correcta sería, sírveme un vaso de agua. Sin embargo, la academia acepta ambas formas, pero con la salvedad que para una redacción profesional la preposición correcta es de. Vamos a seguir practicando. Ahora dice, tuve que darle todo el dinero que conseguía, conseguiré o conseguí. Lógicamente que el verbo que guarda la concordancia precisa es conseguí, aspecto perfectivo, al igual que el verbo o la perífrasis tuve que darle. En el siguiente caso dice, se quedó en la miseria por espacio el dinero ahorrado por tantos años. ¿Cuál sería el término preciso? Desde luego que es por derrochar. Tiene sentido. Se quedó en la miseria por derrochar el dinero ahorrado por tantos años. Luego dice, su angelical rostro causó hondo espacio en la madre. Graciosura, de ninguna manera, ternura sería el término, ¿no? Tiene una connotación apreciativa desde luego. Bien, no voy a desarrollar todos los ejercicios, voy a dejar algunos para que ustedes también tengan la oportunidad de practicar. En el siguiente caso dice, completa las oraciones con palabras que contiene la noción de irrealidad. ¿Ah? Algunas palabras que contienen la noción de irrealidad. Espejismo, delirio, ficción, utopía, alucinación, sueño y fantasía. A ver, vamos a ver. Las novelas son obras de... ¿Cuál sería el término que entra acá? ¿Obras de qué? De ficción. Obras de ficción, entonces. Obras de ficción. Luego dice, Pedro tiene una desbordante. ¿Cuál sería el término? Mejor vamos a borrar esto y vamos a poner de esta forma. Las novelas son obras de ficción. Así nomás, ya hemos marcado. Pedro tiene una fantasía desbordante. El paciente sufre de alucinación, ¿verdad? Alucinación. El explorador vio en el desierto un espejismo. Un espejismo, lógicamente. Tu plan es irrealizable, es una utopía. Una utopía es algo que no se puede realizar, que no puede darse en la realidad, solamente en la ficción, en la fantasía. Mi
Espacio es convertirme en un gran pianista. Debe ser mi sueño. Mi sueño. Y finalmente dice, ese hombre tiene un serio de grandeza. Serio espacio de grandeza. Sería pues un serio delirio de grandeza. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a completar los espacios libres con las palabras allí expuestas en la parte final. El ictiosaurio, parecido a un delfín, hizo su en el Triásico tardío. Hizo su aparición, sería el término preciso. Mientras que los grandes dinosaurios dominaban la terrestre, la superficie terrestre, ¿verdad? La superficie terrestre. Estos reptiles acuáticos controlaban las profundidades del mar, desde luego, ¿no? Las profundidades del mar. Durante 150 millones de años. Tenían dientes muy afilados y una mandíbula bastante larga con la cual ensartaba los peces pequeños que pasaban cerca de él. El ictiosaurio se extinguió misteriosamente, al igual que los grandes dinosaurios terrestres. Esa sería la forma correcta. A continuación presentamos unos ejercicios precisamente para que usen lo que ya expliqué hace un momento, la precisión léxica. Encontramos el uso, o más bien el abuso de la palabra echar, echaron, hechas. Entonces ustedes tienen que buscar una palabra mucho más precisa que quepa en estas oraciones. Voy a hacer solamente 2 casos. ¿Cuántos años me echas? No, ¿cuántos años me pones? Sería la palabra más precisa. Dicen que echarán a los ilegales. Lo correcto debería ser, dicen que expulsarán a los ilegales. Acabando la cena, echó un discurso de media hora. Lo correcto debe ser, acabando la cena, pronunció un discurso de media hora. Ya, lo demás es para ustedes. Finalmente voy a resolver 3 ejercicios que cumplen con los formatos estandarizados con respecto a los exámenes relativos a este tema. El primero dice, el profesor espacio, a sus alumnos, las nefastas consecuencias del espacio de la ley. Vemos que las palabras que cumplen con la precisión léxica serían el profesor expone a sus alumnos las nefastas consecuencias del quebrantamiento de la ley. Va a tener mucho más sentido, ¿no? En el ejercicio 2 dice, es tan breve el espacio. Las palabras que posiblemente entrarían sería argumento, fragmento, artículo o tiempo. Es tan breve el tiempo, no creo, no tiene sentido. La palabra que es precisa sería artículo. Entonces, es tan breve el artículo y tan rápido el análisis a que lo hemos sometido que resultará desproporcionada todas las conclusiones juiciosas del valor general. Tiene sentido. Y finalmente el ejercicio número 3 dice, la forma en que el individuo realiza sus roles, espacio, el grado de su capacidad de espacio al medio social. Lógicamente que las palabras que cumplen con la precisión serían revela y adaptación. En ese caso, la oración resultaría de esta manera. La forma en que el individuo realiza sus roles revela el grado de su capacidad de adaptación al medio social. Bueno, esto sería todo por hoy. Anuncio que también dejaré
dejaré un material bastante amplio para que puedan practicar, porque este tema se aprende principalmente practicando una y otra vez. Eh, Eso sería todo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.